El día de hoy estamos muy contentos porque vamos a hacer nuestra primera agenda de la reunión del Departamento de Enfermedades Intersticiales para el nuevo periodo 2024-2026. Yo feliz con acompañar a Santiago como directora y él haciéndome el honor como secretario. Y para el día de hoy tenemos una agenda muy interesante que va a ser la transición de la pasada gestión por nuestra querida doctora Laura y el inicio de esta gestión. Comenzaremos primero con este recuerdo de todo lo que la doctora nos mostró en ALA, de lo que había realizado. Luego, la parte que corresponde a nuestra gestión, vamos a mandar las informaciones de toda la calendarización por vía del Google Groups para que sepan todo lo que viene, lo que va a pasar en el mes que viene por el tema de fibrosis, del mes de fibrosis, y cómo estará la calendarización en este primer año, lo que queda, y lo que se proyecta para el que viene. Así también como los proyectos de investigación que están buenísimos y que en próximas reuniones vamos a ir desarrollando cada uno. Esto para ayudar un poquito al tiempo que tenemos el día de hoy y poder aprovechar nuestro plato fuerte, que es el caso desafiante Edición Honduras, que está apoyado con el grupo multidisciplinar del INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, y que queremos que se pueda desarrollar adecuadamente. Este caso, que estará coordinado por la doctora Aimé Alarcón, neumóloga adscrita a la clínica de EPI del INER, y que será presentado por la doctora Jessie Guzmán Mejía del Instituto Nacional Cardiopulmonar Francisco Morazán de Honduras, y su Yapa Sosa Ferrari, muy querida, la doctora de Honduras del Instituto Nacional Cardiopulmonar en Tegucigalpa. Luego se va a discutir el caso con un excelente grupo multidisciplinar del INER que está amparado por y apoyado por imagenología, la doctora Yoleni Jiménez, paisana de República Dominicana, con su alta especialidad en imágenes de tórax, patología, el doctor Miguel Gaciola, que nos hace el honor, patólogo del INER, la doctora Carla Chacón de Ecuador, que es reumatóloga del INER y que también nos estará acompañando. El cierre, pues ya ahí vamos a esperar ver cómo se nos distribuye la noche y aprendemos sobre todo de lo que nos trae la edición Honduras con el caso desafiante y el grupo multidisciplinar del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Doctora Laura, puede presentar. ¿Tú le Le ayudas, voy Santi? a compartir pantalla a Laura de Perfecto. la presentación de ella. Bueno, muchas gracias, Santis. Muchas gracias, Esther. Bienvenida a esta nueva etapa como directora del departamento. Voy a comentar brevemente cuáles fueron las actividades de las cuales muchos de ustedes han participado en estos 2 años, donde tuve el placer de ser directora del departamento junto a la doctora Emily Rincón y al doctor Santiago Auteri. Pasa a la siguiente, Santi. Bueno, como les decía, se conformó el departamento de esta manera. La doctora Emily Rincón como vicedirectora, Santiago Uteri como secretario y yo como directora. Entonces, a nivel académico, dentro de las actividades que se llevaron a cabo, comenzamos a celebrar de manera anual el mes de la fibrosis pulmonar. Durante el año 2022 tuvimos los testimonios del doctor Moisés Selman, la doctora Karin Storer de Brasil y de la Asociación de Pacientes AFIPIA, que funciona en la Argentina a través de su presidenta Vanessa Brizuela. Y además se sacó un boletín que informaba sobre de qué se trataba la fibrosis pulmonar idiopática. Ya para el año siguiente, sí que fue el año pasado, llevamos a cabo un webinar conjunto con los departamentos de imágenes, Hola, hola, ¿qué fisiopatología, tal? ¿Ya? endoscopía, Nos cuidados vemos. respiratorios y trasplante pulmonar. En este webinar tuvo una gran participación, con más de 150 asistentes, y la realidad que lo disfrutamos mucho. La siguiente, Santi.
Después también, como recordarán, se llevó a cabo el programa de actualización sobre enfermedad pulmonar intersticial, que fueron 4 entregas, comenzó a finales del año 2022, donde se presentaron las guías de fibrosis pulmonar progresiva. Luego en la siguiente sesión se llevó a cabo, se presentaron el síndrome combinado de fibrosis pulmonar con enfisema. En el tercer webinar hablamos sobre las guías de neumonitis por hipersensibilidad, también con los autores que participaron en las guías, del consenso ATS, JRS y ALAT. Y en la última entrega se habló sobre enfermedad intersticial asociada a enfermedad del tejido conectivo. Cabe destacar que estos webinars se llevaron a cabo a través de la colaboración de Boehringer Ingelheim, que nos facilitó su plataforma a través de Boehringer Click y que también tuvo gran cantidad de asistencia. Por favor, Después, le pedimos a todos Pero no te voy a decir que que apaguen el tampoco. micrófono. A los que no están hablando, que apaguen el micrófono, por favor. Sí, adelante, doctor Alberti. Bien, la siguiente. Otra actividad nueva que se llevó a cabo en estos 2 años fueron los webinars conjuntos entre RS y ALAT a través de la colaboración con la doctora Caterina Antoniú. El primero fue sobre vasculitis ANCA asociada y enfermedad pulmonar intersticial y contó con la disertación del doctor Luis Felipe Flores Suárez, reumatólogo referente del INER, junto al doctor Santiago Rossi por parte de ALAT. Luego, en el siguiente, se habló sobre los avances en el diagnóstico de las enfermedades pulmonares intersticiales, donde por parte de ALAT disertó el doctor Moisés Selman. Y el tercer webinar fue sobre cáncer de pulmón en pacientes con enfermedad intersticial, donde el chair junto a Caterina fue el doctor Santiago Auteri y disertó por parte de ALAT el doctor Claudio Martín, que es referente en cáncer de pulmón. Esta es una actividad que tuvo mucha participación dentro de lo que es ALAT y esperamos que se siga sosteniendo en los futuros años. Después, como verán, instauramos lo que son las reuniones bimensuales de departamento y que ahora estamos teniendo una nueva edición, o sea, la continuidad con Esther Tavera y Santiago Auteri. Y como ven en la próxima, pudimos concretar varios encuentros, de los cuales muchos de ustedes fueron protagonistas, presentando casos o distintos temas de discusión. La siguiente. Por otro lado, una de las actividades que llevan a cabo todos los departamentos son la organización de los congresos y precongresos. A nosotros se nos ha encargado las actividades respectivas del Congreso de Punta Cana y del Congreso de Santiago de Chile, que se llevó a cabo este año, y las cuales fueron un éxito, y les agradezco profundamente a todos los que han participado activamente para que el programa sea así de interesante. La siguiente, Santi. Otra de las actividades fueron el coloquio iberoamericano, ALAT-CEPAR. Recordemos que en el 2022 se llevó a cabo en Barcelona, en el 2023 en Milán, y por primera vez este año se llevó a cabo en el marco del Congreso ALAT en Chile, y la verdad que fue un éxito, la pasamos muy lindo en este coloquio iberoamericano. La próxima. Una nueva actividad fueron las jornadas sobre enfermedades pulmonares intersticiales en formato online, que se llevaron a cabo en abril del 2024 a través de una plataforma interactiva. Contamos con la participación de 32 referentes de enfermedad pulmonar intersticial de Latinoamérica y España, y hubo más de 350 inscriptos. Estas jornadas se pudieron llevar a cabo gracias al apoyo de la Comisión Directiva de ALAT y también al apoyo de la industria, tanto por Boehringer Ingelheim, el laboratorio Ferrer y el laboratorio Tuter. Y estas jornadas están disponibles para ser visualizadas en la plataforma de ALAT para todos aquellos que no pudieron participar en su momento. La próxima. Un poquito acá. Bueno, acá está un poco sobre el programa.
¿sí? Que se llevó a cabo. Hablamos sobre las distintas enfermedades pulmonares intersticiales fibróticas, tanto idiopática como asociada a tejido conectivo, neumonitis por hipersensibilidad, sarcoidosis, y también hablamos sobre un hot topic que es hipertensión pulmonar en las enfermedades intersticiales. A nivel de investigación, como todos saben, en el año 2022 se lanzaron las guías multisociedades sobre fibrosis pulmonar progresiva y sobre el síndrome combinado fibrosis con enfisema, que tuvieron como coautores a varios referentes de ALAD, como el doctor Moisés Selman, la doctora Ivette Buendía, el doctor Fabián Caro, el doctor Carlos Pereira y el doctor Matías Florenzano. Si todavía no la leyeron, los invitamos a releerla. Después se finalizó el registro EpiMio, sí, que ya se estaba llevando a cabo desde la directiva previa, junto con el doctor Matías Florenzano. Se lograron recolectar 120 casos y ahora está en fase de análisis y publicación. La próxima, Santi. Tuvo una fase inicial y estos 120 casos ahora se está trabajando el grupo de Chile en lo que es la publicación de un artículo junto a la colaboración del doctor Ignacio Saber. Un poco más de los datos, ¿sí? El preview. Y dentro del periodo 2022, como saben, se lanzó el registro Regina, que es el primer registro sobre neumonitis por hipersensibilidad, es tanto latinoamericano y conjunto con la participación de España, cuenta con una estructura que se caracteriza por la presencia de 2 chairs responsables a nivel de ALAD, que somos nosotros como comisión directiva saliente, y un comité ejecutivo y responsables a nivel de cada país. El registro ahora está próximo a cerrarse y en el día de hoy tiene 850 casos cargados. Luego tocará revisar los datos, sí, que se han registrado, pero la verdad que superó ampliamente mis expectativas y creo que las de Santiago también. Lo está liderando Brasil con 155 pacientes, seguido por España y muy cerquita, yo creo que bueno, está bastante reñido. México, que no se queda atrás, Argentina, y la realidad es que en el último mes y medio hubo mucho movimiento en este registro, con mayor participación de todos los países que estuvieron subiendo casos, con lo cual los invito a no bajar los brazos, falta poquito, ya termina, y traten de subir la mayor cantidad de casos, pero también que estén completos, que tengan datos fidedignos. Cualquier duda me pueden contactar. Por otro lado, las guías de artritis reumatoide y enfermedad intersticial, que es un proyecto que ya venimos trabajando hace 2 años, también están actualmente en curso. Se diseñó una estructura para estas guías. La próxima, Santi, que cuenta con un comité ejecutivo, un comité de revisores interno, un revisor externo y un grupo Delphi que próximamente se los va a estar contactando para que sigamos dando curso a estas guías, que comenzamos a trabajar en ellas a principios de, finales del año pasado y principios de este año. Entonces, como ven, tuvimos muchas actividades en estos 2 años. Nos quedan 2 principales por finalizar, que es el Regina y estas guías de artritis reumatoide y enfermedad intersticial. Y dimos el puntapié inicial para muchas actividades que creo que se van a sostener a lo largo del tiempo. La realidad es que fue mucho trabajo, pero fue posible gracias a la participación y al compromiso de todos ustedes. Y yo personalmente estoy muy feliz de haber estado estos 2 años junto a ustedes, de haberlos conocido, haber compartido muchas actividades. Y bueno, no me voy porque sigo en el departamento participando. Y es por eso que bueno, ahora le doy el paso a Esther como nueva directora para que nos cuente cómo vamos a seguir trabajando en el departamento. Muchas gracias. Gracias, doctora, buenísimo. Y le prometemos que seguiremos llevando la estela, como usted la ha llevado, y los otros compañeros también. En honor al caso que tenemos, vamos a mandar, atentos a las redes y al Google Groups, como ya habíamos presentado una parte en ALA, vamos a mandar más detallado todo el programa de trabajo que tenemos para este 2024-2026.
Y en otras reuniones más adelante que vienen calendarizadas, las van a recibir por las vías de mail y de chat, van a encontrar las actividades que tendremos para septiembre, para octubre y noviembre. Actualmente vamos a dar aquí la apertura al caso clínico desafiante, edición Honduras. Yo estoy muy emocionada, a mí me encanta. Decía Santiago, los casos clínicos es lo que más le gusta a todos, y es verdad. Entonces, con la colaboración del grupo multidisciplinar del INER, la verdad que muy honrados. Esto se va a hacer secuencialmente y para que lo tengamos pendiente. Ahora fue edición Honduras, por ahí, quién sabe, venga, edición Ecuador, así le estamos planteando. Creo que todos nosotros en Latinoamérica tenemos muchos casos desafiantes y podemos usar este medio para poder compartirlos. Doctora Aimee Alarcón, el escenario es suyo y el equipo multidisciplinar del INER, junto con las doctoras Jessie Guzmán y Suyapa Sosa. Vale, muchísimas gracias, Esther, por la oportunidad y por justamente hacer esto que tanto nos gusta, que es discutir estos casos que nos desafían en el día a día en las clínicas. Y entonces, pues bueno, para no llevarnos tanto tiempo, Jessie, ¿estás lista para que justamente empecemos con la presentación del caso? ¿Qué me espera? Mire. Sí, doctora. Si me permite para compartir la pantalla. ¿Me confirma si ve la pantalla, doctora? Sí, estamos viéndola, pero no vemos aún tu presentación, vemos el Zoom. Listo. Le pedimos a todos los que no estén hablando, que no sean el orador principal, que apaguen sus micrófonos y presten atención a esto para no tener interrupciones, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. Vamos a dar inicio con el caso del día de hoy. Se trata de paciente femenina de 46 años, procedente de Honduras, casada, de ocupación contadora durante 25 años, comorbilidades, hipertensión arterial, inmunizada con 3 dosis COVID-19, antecedentes ginecobstétricos, gestas 4 y cesáreas 2 y abortos 2 con AQV en el 2007. La paciente tenía evaluaciones ginecológicas anuales y es en una mamografía que se le encuentra un nódulo. Es por eso que en el 2020 se le realiza un ultrasonido de mamas en el que, aparte de los nódulos, también tiene adenopatías axilares y estas son bilaterales. Tiene 5 en la axilares izquierda de aproximadamente 19 milímetros. A esta se le realizó biopsia, además de inmunohistoquímica, que la inmuno era positiva para CD68, CD163, CD15 y CD30, compatible para el linfoma Hodgkin. Es así que cumple 8 ciclos de quimioterapia con bleomicina, con doxirubicina, además de 25 ciclos de radioterapia, acumulada dosis de 4.500 unidades Grace. Previo a este tratamiento, en la paciente se le hizo un protocolo de linfoma, tomografía de cuello y abdomen, que estas estaban normales, además de la tomografía de tórax, que reportaban nódulos pulmonares sólidos de bordes bien definidos que medían de aproximadamente 7 a 9 milímetros. También se le hizo este mismo protocolo posterior al tratamiento oncológico, pero ya en esa tomografía abdominal reportaba una masa espleno-renal izquierda que medía aproximadamente 90 por 54 milímetros. Se le realizó biopsia e inmunohistoquímica con melanina PAN y melanina A y actina, que estaban positivas, esto compatible con angiomiolipoma. Al ser esta una lesión benigna, se le hizo resección de dicha masa sin ninguna complicación.
Por los nódulos le indicaron realizar un PET scan, esto fue en el 2021. El PET scan, los nódulos pulmonares no captaban glucosa, pero a nivel del cuello, sí, en el lóbulo tiroideo derecho le encontraron un nódulo que era sugestivo de malignidad. Es por eso que se le realiza una BAF y esta reporta carcinoma papilar de tiroides. Se le realiza la tiroidectomía y la biopsia de la tiroidectomía confirma también carcinoma papilar de tiroides y que no hay extensión extratiroidea y que la cápsula de la tiroides está también íntegra, con plan de realizarle otro PET scan en el año siguiente, donde en el 2022 aquí ya los nódulos pulmonares eran sugestivos de metástasis pulmonares, captaban glucosa. Ya en el 2023, la paciente presenta disminución de la agudeza visual, disminución de la fuerza, parestesias, focalizada en hemicuerpo derecho. Es por eso que se le realiza una imagen de resonancia cerebral, imagen de cervical, de tórax y abdomen. Estas estaban dentro de los parámetros normales, así como una punción lumbar. Evaluada por neurología, decide indicar pulsos de metilprednisolona. La paciente posterior a esto presentó mejoría clínica. Ya cabe mencionar que la paciente no había tenido sintomatología respiratoria y desde el 2020 hasta el 2024 ya aquí es donde ella presenta tos y disnea. Es donde se le realiza una tomografía que reporta patrón intersticial retículo nodular fino y grueso bilateral. Es por eso que en febrero se le realiza una broncoscopía más biopsia transbronquial en língula. Reportó negativo por malignidad, pero se presentó al servicio de infectología. Decidió dar tratamiento antifímico por la situación clínica y las imágenes que él había evidenciado. Esto fue a nivel de instituciones privadas. Ya cuando llega al Instituto Nacional del Tórax, que eso es en abril, ella no traía ningún resultado de cultivos, estudios. Nosotros fue que después fuimos recolectando toda la información. Se programa una segunda broncoscopía. El árbol bronquial derecho e izquierdo estaban dentro de los parámetros normales. Se le realizaron estudios de lavado bronquial y en los rayos X del ingreso, la paciente tenía bastante mejoría, así clínicamente. Se egresó y quedaron pendientes en los cultivos y el MIT. Pero un mes después, la paciente presentó deterioro respiratorio, tos y persistía también con sintomatología respiratoria. Se vuelve a realizar un estudio tomográfico en el que ya se observa que hay un aumento del daño pulmonar. Además de esa sintomatología, en este reingreso también presentaba sintomatología urinaria de 2 meses de evolución. Y otro hallazgo en la tomografía control que se había hecho, aparte del daño pulmonar, es que hay engrosamiento difuso de la glándula suprarrenal de aspecto nodular. También ya traía los estudios negativos que habían quedado pendientes y el urocultivo estaba positivo para Klebsiella, cumplió cobertura antibiótica. Al evaluarla estaba normotensa, taquicárdica, siempre estuvo taquicárdica, eutérmica, requería oxígeno, saturaba 96 con FIO2 de 36, era una paciente que lucía crónicamente enferma y a nivel del tórax, disminución del murmullo vesicular bilateral de predominio derecho y corazón, la taquicardia. Es por eso que se le realiza una tercera broncoscopía. Nuevamente, el árbol bronquial estaban dentro de los parámetros normales y se realiza biopsia transbronquial, a nivel del lóbulo medio. El reporte de la biopsia reportaba antracosis severa. Se interconsulta con reumatología
ya que en la tomografía que traía de control, en el que tenía aumento del daño pulmonar, tenía unas lesiones que impresionaban quísticas y la paciente sugería que tenía ojos secos. Se sospechó en ese momento de un Sjögren. Evaluada por oftalmología, dada de alta por ellos, refirió que no tenían ninguna alteración y no requerían más estudios, que seguramente lo que padeció fue por la exposición que tuvo en su. Continuábamos con una duda diagnóstica, entonces se presentó al servicio de cirugía cardiotorácica y se realiza biopsia pulmonar a cielo abierto. El reporte de la biopsia da también engrosamiento alveolar difuso. Es por eso que también se le presenta el caso a la doctora Buendía. Facilitamos el bloque y las laminillas para una segunda intervención, tener un segundo criterio médico. Laboratorialmente, el hemograma tenía únicamente anemia microcítica hipocrómica, 9 de hemoglobina, química normal, tiempos de coagulación normal. El panel inmunológico estaba dentro de los parámetros normales, que esto es lo único que se puede realizar aquí. Y posterior a la tiroidectomía, la paciente presentó hipotiroidismo. Estas son las pruebas tiroideas, controles, TSH en 3.41 y T4 en 1.37. Ya está con terapia hormonal. El ecocardiograma tenía una FEBI del 63%, con TAPSE de 17, con dilatación moderada de la aurícula derecha y una PSAP de 43. Las pruebas de función respiratoria, caminata, plethysmografía y LSO no las pudo realizar y la espirometría realmente solo hizo 4 segundos. Hasta aquí, este es el caso y continuará la doctora con radiología. Muchas gracias, Jess. Vamos ahora a expediente imagenológico a cargo de la doctora Yoleni para justamente ir revisando cada una de estas imágenes y ya posteriormente irlo discutiendo. Adelante, Yoleni. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, porfis? Se ve bien. Muy bien, entonces vamos a hacer una revisión o un resumen del archivo radiológico de esta paciente. Como pudimos ver, se le hizo pues desde radiografías, tomografías de todo cuerpo, resonancia magnética, pero hoy le hemos traído pues las imágenes puntuales o las que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico de esta paciente. Entonces, primero vemos aquí la radiografía que nos llega a nosotros, que sería del 1 de enero del 2022. Pues nos gustaría que esto fuera algo interactivo con nuestro público. No sé si alguien quisiera comentar algún hallazgo relevante que considere en este estudio. No, bien, pues como podemos ver en esta radiografía, la verdad es que no nos aporta mucho. Tenemos pudiéramos decir un poquito que quizás tenga un patrón reticular fino, que lo vamos a ver predominantemente en el pulmón derecho, pero nuestra paciente está un poquito rotada, entonces con razón vamos a ver un poquito más acentuados los hallazgos de este lado. Pero nos llega la primera tomografía, esta sería la de abdomen y pelvis contrastada. Vamos a verla rápidamente. Vemos que aquí estamos en una ventana para abdomen, para evaluación del abdomen. Entonces, a nivel radiológico, nos llama la atención a este nivel precisamente esta imagen que va a depender de la región cortical del polo superior del riñón izquierdo. Entonces veremos que esta imagen va a crecer de manera exofítica y va a tener una atenuación similar al resto de la grasa, como podemos compararlo con la grasa de la pared del abdomen o la grasa interabdominal. Y si vemos con un poquito más de detalle, nos fijaremos que va a tener una cápsula, es decir, que va a estar bien delimitado, encapsulado aquí en el riñón y va a provocar efecto de masa con desplazamiento en sentido medial y en sentido caudal de nuestro riñón. Y vemos aquí también otra pequeña imagen
no, me imagino que sí están viendo mi puntero. Vemos aquí otra imagen, pues esta va a ser hipodensa, va a tener una morfología redondeada, va a crecer también de manera exofítica anterior en el polo medio del este riñón, y esto compatible probablemente con un quiste, ¿verdad? Continuamos disminuyendo en cortes y vemos la extensión de nuestra lesión que va a continuarse por toda la porción cortical del riñón izquierdo. Ya disminuyendo y pasando hacia la pelvis, veremos nuestro útero aumentado de tamaño con unos bordes lobulados, y esto pues vemos que en este estudio de tomografía, a pesar del contraste, no podemos valorarlo adecuadamente lo que esto puede hacer. Tenemos aquí en estas dos imágenes mostrando las medidas aproximadas en diámetro antero-posterior y lateral de la imagen que habíamos visto anteriormente dependiente de nuestro riñón izquierdo. Y aquí en este lado entonces confirmamos la atenuación grasa que tiene nuestra lesión. Entonces menos 87 unidades Hounsfield. Entre los hallazgos relevantes que podemos sacar de estos estudios, como mencionamos, una lesión de atenuación grasa dependiente del polo superior del riñón izquierdo, quiste cortical simple anterior en riñón izquierdo y útero de bordes lobulados. Con estas tomografías de abdomen y pelvis, nuestros probables diagnósticos imagenológicos es un angiomiolipoma renal izquierdo y miomatosis uterina. Y vimos ya que el angiomiolipoma renal izquierdo se correlaciona con el hallazgo de patología cuando resecaron la lesión. Ya entonces pasando en nuestra materia, el pulmón, lo que a todos nos gusta, entonces vamos a poner mucha atención porque sí quisiera que aquí probáramos nuestros conocimientos. Es un casito muy, muy interesante. Yolene, tú no tuviste acceso a la ventana pulmonar de esa tomografía de abdomen para ver los cortecitos pulmonares de esa fecha. No, en ese momento no. En ese momento solamente recibimos los estudios de tomografía de abdomen y pelvis. Ok. Bien, entonces ahí va nuestro tórax. Verdaderamente un caso desafiante. Solamente con ver la imagen podemos darnos cuenta de esto. Vamos a pasarla una vez más. Muy bien. ¿Quién quisiera comentar algo de esta tomografía? Yo sé que pues, no está muy fácil que digamos, pero lo que sea que puedan aportar va a ser de mucho valor para la discusión de este caso. Pues bueno, creo que llama mucho la atención esa afección reticulonodular, pero sobre todo también esos nódulos sólidos que podemos poder ver y que algunos incluso impresionan a que se estuvieran cavitando. Exactamente, en verdad, pues lo que más resalta en este caso es evidentemente pues todos estos nódulos, ¿no? Todas estas imágenes nodulares de aumento de la atenuación de morfología nodular, y va a tener una distribución que vemos que al inicio, hacia lóbulos superiores, en zonas apicales principalmente, veremos que va a tener una distribución un poquito más central, ¿verdad? Y luego ya entonces se va a distribuir por todo el parénquima. Pero como bien mencionabas, estos nódulos van a tener distintos tamaños, ¿verdad? Estos nodulitos pequeñitos, que al ser tan pequeñitos, pues no podemos ver bien o identificar bien cuál es la distribución que tienen en relación al lobulillo pulmonar secundario. Entonces, luego vamos a tener estos otros nódulos un poquito más grandes, ¿verdad? Y luego bajando vamos a ver estos otros nódulos que van a tener un contacto con el trayecto bronquial, y pues hacia allá lóbulos inferiores vemos que estos nódulos, los más grandecitos, pues ya aquí están teniendo una disminución de la atenuación en su centro, y sería lo que tú comentas de que ya están en comienzo de hacer cavitación.
Veo una manita levantada. Sí, Gustavo, adelante. Sí, hola, sí, es que me llamaba la atención que hacia las bases había como con tendencia a la consolidación como peribronco vascular, Ujú. Sí, ahí exacto. justamente. Sí. Entonces, Sí, y otra cosa que quería mencionar, que en la radiografía de tórax, no sé si esa imagen que se veía basal como imagen de riel como sugestiva de bronquiectasia, pero bien. Muy bien, si estamos de acuerdo, continuamos entonces con las demás imágenes. Vemos aquí estas imágenes estáticas, presentamos uno de los nódulos que visualizábamos, de estos nódulos sólidos, uno de los más grandes, que en este momento medía 1.5 centímetros en su eje anteroposterior, el más grande para esta lesión, y vemos pues ya uno de estos nódulos más grandes que ya se cavitó y que lo visualizamos en el lóbulo inferior derecho. Vemos que su pared en ese momento medía 9 milímetros. Entonces, ya pues evidentemente aquí, estos son datos que siempre tenemos que tomar en cuenta a la hora de evaluar precisamente los nódulos y de evaluar cavitaciones, ¿ok? Aquí tenemos otros cortes. Este sería el corte coronal de nuestro casito. A ver si nos da pues más información en cuanto a la distribución de los nódulos. El doctor Gustavo Romero ya pues nos pudo haber dicho una de las distribuciones. Vemos cómo en lóbulos superiores, hacia zonas apicales principalmente, pues tenemos menos afección y ya luego todo el pulmón se observa un poco más tenso, ¿no? Aquí tenemos la tomografía de tórax, pero en ventana paramediastino. Esta es en fase simple. Y luego le vamos a mostrar la fase contrastada. Se me salió la pantalla, perdón. Vamos a poner nuevamente. Ahí va. Ok, ahí va. Nuevamente. Creo que la ventana paramediastino nos aporta muchísima información, la verdad. Vamos a ver rápidamente la misma ventana, pero ahora con contraste endovenoso en fase arterial sistémica. Ok, muy bien, entonces hasta aquí no sé si quisieran comentar algo de esta tomografía, de que les haya llamado la atención en el mediastino y pues lo que el resto que podemos hablar por esta ventana, como por ejemplo la pleura. Sí, Juan Manuel. Buenas noches. Hola, Hay buenas noches. múltiples nódulos mediastinales, ¿no? En los niveles 4R, 2, 8, 10, algunos que están como un poco necróticos también. Hay engrosamiento de la superficie pleural ligero, pero parece que no está reforzando mucho. Y las zonas de consolidación que son más subpleurales, igual están presentando un cierto patrón de reforzamiento, ¿no? Bueno, me llama la atención que el vaso está muy grande, habría que medirlo bastante bien, y tiene un poquito de enfermedad ateromatosa en arterias coronarias, en la DA y en las X. Ok, muy bien, entonces pues el doctor dijo básicamente todo lo que nos interesaba, nos llamaba la atención del tórax, ¿verdad? Y pues agregar solamente el que habían mencionado en la historia de nuestro paciente que tenía pues una lesión nodular en la glándula adrenal izquierda. Vemos que en el brazo medial
o brazo interno de la glándula, pues sí tiene una pequeña lesión nodular acá que va a presentar realce leve a la administración del medio de contraste. Aquí tenemos el corte coronal, solamente para darle una revisadita rápido, a ver qué otra cosa se nos puede ocurrir viendo estos cortes. También comentan en el chat, Yoleni, el doctor Betulio, que el vaso presenta algunas lesiones focales y que no hay disminución del volumen pulmonar. La doctora Carmen Julia comenta también por ahí. Eso es importantísimo, lo de la disminución o no del volumen pulmonar. Pues evidentemente eso nos da un dato muy, muy relevante a la hora de la discusión o nuestro análisis radiológico. Y en cuanto a la parte del vaso, cuando tenemos inyección de medio de contraste en fase arterial sistémica, pero una fase arterial sistémica que esté bien hecha temprana, aproximadamente 25 segundos, 35 segundos, bueno, ya 35 segundos un poquito más tardío en fase arterial, el vaso debe verse de esa manera. Se dice en la literatura que va a dar un aspecto atigrado, como las rayas de un tigre. Entonces, esto es normal. En este caso, la paciente a nivel esplénico no presentaba ningún tipo de patología. Entonces, aquí, en esta radiografía, tenemos de febrero, ¿no? Y vemos, pues, lo que, no sé si quisieran comentar o pasamos de una vez, comento yo lo que veo yo. Y porque No sé si justamente en el quisieran. chat el doctor Fernando pregunta, la tele de tórax que se presentó, ¿qué diferencia tenía con la tomografía? Y bueno, pues sí, precisamente el tiempo en primera instancia era muy importante. Realmente los hallazgos no corresponden con la última tomografía que ahorita estamos como tal observando y pues bueno, comparándola con esta radiografía que observamos de febrero del 24, tampoco, ¿no? Exactamente. Vemos que a diferencia de la primera radiografía que habíamos visto de enero 2022 y esta que es de febrero 2024, pues evidentemente tenemos más enfermedad y se correlaciona, por supuesto, con la parte clínica que mencionaba la doctora cuando la paciente llega al instituto con ellos y pues evidentemente con mucha clínica de dificultad respiratoria y todo lo demás. Bien, entonces en cuanto a esta radiografía, podemos aquí sí visualizar mejor un patrón mixto, ¿no? Este patrón que va a estar caracterizado por retículas y nódulos. Entonces estas reticulaciones van a ser muy, muy finas, lo que probablemente nos va a hablar a nosotros de pues algo está infiltrando o algo está entrando a esos septos interlobulares e intralobulares y que probablemente pues, se conectan con todos estos nódulos. Y hacia lóbulos inferiores vemos pues este aumento de la atenuación difuso que no me va a borrar las estructuras del mediastino, pero continuándose o intercalándose con el patrón que antes habíamos mencionado. Y lo vamos a ver de manera bilateral. Ahora, nos llama mucho la atención esta zona en el lóbulo inferior derecho, porque tenemos esta morfología irregular, ¿no? Y en esta morfología irregular, que no podemos definir muy bien lo que sea que es, vemos que en su centro va a ser un poquito más radiolúcido. Entonces, probablemente, como ya vimos las tomografías anteriores y vimos que aquí habían nódulos que se estaban cavitando, pues asumimos que esto también son nódulos que crecieron y como crecieron, pues ya su cavitación interna pues también se hizo más grande, ¿no? Esta sería la radiografía que se le realizó a la paciente luego de la cirugía. Cuando se le tomó la biopsia en cielo abierto, vemos que vamos a presentar un neumotórax en este caso, pues evidentemente posquirúrgico con la colocación de una sonda de drenaje pleural y tenemos la atelectasia del parénquima pulmonar derecho y aunado a esto pues no vemos muchos cambios diferentes a lo que habíamos visto anteriormente y a nivel de tejidos blandos vemos todo el enfisema y el aumento del volumen relacionado esto a la cirugía. ¿Okay? Muy bien, entonces esta es la última tomografía que tenemos para mostrar. Pedimos disculpas por la calidad del video si disminuye un poquito, pero pues es muy importante que valoremos la progresión de esta patología, de la enfermedad de nuestra paciente.
Muy bien, ¿algo que quisieran comentar de esta última tomografía? Te las voy a pasar de nuevo. Wow, y eso fue en 4 meses, ¿verdad, Yoleni? Porque la previa era la de febrero y Así esta es. es la de junio. O sea, son 4 meses de diferencia con la tomografía que vimos previamente. Y Así sí es. vemos justamente ese patrón que persiste retículo nodular, pero las cavitaciones, o sea, el tamaño de esas cavitaciones, esas lesiones que en la previa se veían como consolidadas, esos nódulos que tendían como a consolidar, ahorita ya están pues cavitados, ¿no? Todo donde estaba esa previa lesión, o sea, ese cambio es en 4 meses, sí. Por ahí la doctora... Eran nuevos, ¿correcto? Del lado izquierdo creo que no veíamos en la pasada, o sea, tantas imágenes, estos nódulos cavitados, perdón, del izquierdo eran prácticamente derechos y ahora sí tenemos algunas imágenes en el lado también izquierdo del paciente. Y el vidrio que me parece que está mucho más difuso, digo, no sé. Así es, eso es yo creo que eso es lo interesante de este caso, tantos patrones juntos que tenemos. Tenemos pues nódulos, tenemos engrosamiento septal, tenemos aspecto consolidativo, tenemos cavitaciones, tenemos estas imágenes de disminución de la atenuación que continuando las veremos que son dilataciones bronquiales. O sea, tenemos de todo, tenemos vidrio esmerilado, entonces eso es lo que hace retador este caso a nivel radiológico también, así como clínico, porque cuando pues tenemos combinaciones de patrones, la clave diagnóstica aquí es utilizar o tomar en cuenta o como referencia el patrón predominante. Entonces, el patrón predominante de esta paciente son los nódulos, ¿no? Y las cavitaciones. A partir de ahí, tenemos todo lo que pueda salir después, ¿no? Vamos a ir viéndolo de nivel a nivel, vamos a ir describiendo el estudio, ¿no? Vemos que en ápices pulmonares, segmento 1 derecho y 1 más 2 izquierdo, tenemos pues este aumento de la atenuación que va a ser difuso y va a estar caracterizado principalmente pues por estos pequeños nódulos que van a ser tantos en número que va a ser difícil poder nosotros decir cuál va a ser su distribución en cuanto a la anatomía del lobulillo pulmonar secundario. Pero cuando bajemos en los cortes vamos a poder definir un poquito mejor esta parte. Vemos aquí esta zona de aumento de la atenuación con un patrón como de llenado alveolar, dando este aspecto consolidativo con broncograma aéreo en su interior. Continuamos disminuyendo y veremos los nódulos más grandes, ¿no? Y vemos todo este aspecto de engrosamiento septal inter e intralobular. Vemos el aumento del volumen de la vía aérea, ¿okay? Que se puede definir muy bien por todo este fondo que tenemos de aumento de la atenuación en el parénquima. Y en lóbulos inferiores, pues ya aquí vemos lo que comentábamos como las cavitaciones, que vemos que van a tener una distribución peribroncoaxilar. ¿Okay? Y vemos que estas cavidades van a ser de una morfología completamente heterogénea, así como también sus paredes. Ok, muy bien. Entonces, pues hasta aquí no sé si los colegas quisieran agregar algo, quizás su impresión diagnóstica quisieran decirla por estas imágenes y la presentación clínica de la paciente. Por ahí en el chat, allá hay varios que están haciendo apuestas, Yoleni. Por ahí la doctora Carmen Julia comenta que dice que piensa en LAM. El doctor Juan Manuel Chino pregunta, ¿está evolucionando un patrón fibrosante con formación de neumatoceles y distorsión de la arquitectura? Pregunta. Ok, bueno, pues esa es parte de la discusión que vamos a realizar, ¿no? Así Sí, sí. parecen como cavitaciones, ¿no? Esas cavitaciones, esos nódulos que se están cavitando y que sí. Hay Claro, también iPad de Bonnie, comenta que histiocitosis. El doctor Betulio comenta justamente los hallazgos, nódulos múltiples difusos, severo patrón de vidrio deslustrado, neumonía intersticial aguda, lesión alveolar difuso, cavitaciones, adenopatías, mediastinales, tiene de todo. Sí, pues sí, todo encontramos en este. Estamos re perdidos. Santiago dice amiloidosis, No, pero tiré Laura porque también amiloidosis.
Jenny Ten, tuberculosis, Juan Manuel Chino, una NH, algo fibrosante, ya ponen biopsia, dice, que ya nos... Sí, porque pues tiene de todo. sí, no, eso es lo bonito de este caso, que es la combinación de patrones. Esto es lo que lo hace difícil a nivel radiológico. Y yo creo que pues todos esos diagnósticos, yo creo que sí pasaron por mi mente todos, probablemente, pero pues ya haciendo el análisis radiológico como tal, los hallazgos relevantes, vamos a marcarlos, ¿no? Patrón multinodular. ¿Qué distribución tiene? Como habían mencionado anteriormente, pues es muy difícil cuando tienes tantos nódulos en el parénquima pulmonar y que confluyen entre sí, por ser tantos en número, pues es difícil tú valorar esta distribución en el lobulillo pulmonar secundario, pero estos nódulos tienen una distribución perilinfática, ¿ok? Ya ahí vamos orientando también nuestro diagnóstico. Vamos a tener estos focos de neumonía organizada, que son las zonas de consolidación que veíamos en el lóbulo superior hacia zona subpleural en segmento 1+2 izquierdo. Todo este vidrio esmerilado, los engrosamientos septales que mencionábamos, las cavitaciones, que yo creo que cuando vi el estudio por primera vez, lo que más me hizo ruido fueron las cavitaciones, pero el diagnóstico, creo, imagenológico, que me lo dio más o me lo orientó más, fueron esos ganglios en el mediastino. Como podemos ver, teníamos ganglios en todos los niveles, pues, y estaban confinados principalmente hacia mediastino, todos pues con pérdida de su morfología reniforme típica, no excedían más de 1.2 centímetros en su eje corto, y pues esto evidentemente ya me hace pensar en ciertos diagnósticos, ¿verdad? Entonces, como esto es una discusión de PID, de enfermedad intersticial, nos vamos a nuestra tablita clásica, que es por donde nos orientamos todos, ¿verdad? Para poder hacer estos diagnósticos imagenológicos. Y si nos fijamos, pues no tiene nada de los patrones de neumonía intersticial usual, nada que pueda ser ni probable, ni indeterminado, ni típico. Entonces aquí nos centramos a nuestra línea, a nuestra columna de diagnóstico alternativo, y si nos fijamos tiene prácticamente todo nuestra paciente para entrar en diagnóstico alternativo, ¿ok? Y ya a partir de que entramos al diagnóstico alternativo, comenzamos a pensar las probables enfermedades que me van a dar un aspecto de enfermedad intersticial, pero que no es un patrón fibrosante como tal, ¿ok? Entonces, en cuanto a mi impresión diagnóstica, nuestra impresión diagnóstica de este estudio, pues la granulomatosis sarcoidea necrosante creo que pues cumple con todas las características, pero sin embargo no puedo dejar de lado la granulomatosis con poliangitis, nuestra querida GPA, por estas imágenes cavitadas que evidentemente iban creciendo en tamaño y tiempo. Y pues en última instancia considerar la hiperplasia nodular multifocal de neumocitos por primero pues ser una paciente femenina, los nódulos, usualmente en esta entidad patológica los nódulos van a tener una distribución centrilobulillar, pero pues podemos jugar con los diagnósticos, ¿no? Alternativos. Y también pues me orienta mucho al hecho de que la paciente tuviera la historia de un angiomiolipoma renal, que también es muy característico de los pacientes con hiperplasia nodular multifocal de neumocitos. Pero yo creo que mi diagnóstico que apunta más a esta enfermedad por los hallazgos radiológicos sería la granulomatosis sarcoidea necrosante. Muy bien, muchas gracias, Yoleni. Sí, varios también en el chat por ahí también apoyan esa parte de la granulomatosis. También algunos piensan en la granulomatosis con poliangitis. Sí, realmente es una tomografía bastante desafiante porque tienen varios patrones, tiene varias cosas, pero sí es irnos a lo que predomina o ir lo que es más notorio para justamente como tratar de irla buscando. Y pues bueno, para justamente ir también con el tiempo de este paciente, ya por ahí también por el chat nos piden la biopsia, entonces pues bueno, vamos a dar paso al doctor Gagiola. Adelante. Voy. Un momento. ¿Cómo se comparte? A ver, ¿sí está ahí? ¿Ya está? ¿Ya está? Yo soy medio burrito para esto todavía, ¿eh? Así que, ¿ok? ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Habemos clarado. Ok. Gracias por la invitación. No sé si están bien, nos están viendo. Ah, sí. Quiero presentarles a Saraí, ¿verdad? Ella es la patóloga que seguramente se va a quedar. Yo ya voy para afuera, así que
Bienvenida. Okay. Nos mandaron imágenes que tomaron en una presentación. Yo le dije a Ivette, fíjate que para mí no es que no me gusten las imágenes. Creo que no me es suficiente y me gustaría que me mandaran el material y tuvimos suerte porque nos llegaron los bloques, ¿ok? Recibimos lo que parece ser pleura y pulmón. Digo parece, es lo que es, ¿ok? Aquí lo que estamos viendo en la primera imagen, todo esto corresponde a pleura, ¿sí? El engrosamiento. Los que no ven morfología, generalmente la pleura se ve como esto, un pedacito nada más. Entonces tenemos este engrosamiento muy marcado y ya desde aquí podemos ver, aparte del engrosamiento, estas formaciones nodulares. Voy a ir pasando. Aquí lo estamos viendo. Esto corresponde a un granuloma bien formado. Aquí hay un espacio, fíjense bien cómo está desplazando lo que parece ser un linfático. Característico, no tiene necrosis, ese es un dato muy importante. Y tiene además otras células gigantes, miren, aquí está una y acá está otra. Todo eso en engrosamiento pleural. Aquí casi se me salía el granuloma, este es el granuloma que les mencioné anteriormente. Aquí está el linfático con células gigantes, vamos a ir, tiene una muy buena cantidad. Ok, sin necrosis, yo no sé si ustedes distingan la necrosis, pero luce rosada, granular, en este caso no lo tiene. Células gigantes, separaditas, aquí tenemos el granuloma en todo su apogeo. Ok, seguimos. Tenemos otros granulomas. Bueno, aquí más bien se ve una célula gigante grande que ya tiene una célula gigante grande, parece chiste, ¿verdad? Ok, y tenemos una pequeña, lo que parece ser un cristalito. No está muy bien definido, así que no más lo menciono. Ok, vemos diferentes áreas, el engrosamiento muy marcado, más granulomas, miren, aquí tenemos. Los estamos viendo, son muy parecidos al anterior. En ningún momento encontramos necrosis, granuloma, seguimos. Aquí en esta célula gigante en el medio estamos viendo algo que, creo que fue el anterior, lo que parece ser un cuerpo asteroide. A este momento no se ve, entonces no está muy claro, así que lo omito. Ok, seguimos. Más células gigantes. Ok, me pasé a la siguiente. Esa era la pleura. Aquí estamos viendo, perdón, estamos viendo la pleura a la izquierda con las mismas características. La parte central corresponde a parénquima pulmonar, que desde aquí podemos ver que está constituido por estas masas nodulares, que las vamos viendo son muy semejantes al anterior, granulomas, y insisto, no tiene necrosis, aquí lo estamos viendo. Granulomas gigantes, grandes, ¿ok? Diferentes. Tenemos zonas de hemorragia, ok, inflamación muy severa. Zonas de edema. Aquí estamos viendo una célula gigante, que esa nos va a orientar, no es patognomónico, miren, un bello cuerpo asteroide, ¿ok? Hay que buscarlo, no siempre los encontramos. Y tenemos lo que parece ser un pequeño cuerpo de, ¿cómo se llama? Sí, no, otro, ay, perdón, ahorita se me va el nombre. Que también es un dato que encontramos en sarcoidosis. Ahí tenemos un granuloma ya viejo, ya no calcificado, fibrótico, miren, casi no se reconoce. Aquí estamos viendo el pulmón muy dañado, muy compacto. Ahí no vemos lo que ya habíamos visto, hemorragia, edema. Seguimos con lo mismo, ¿ok? Neumonitis intestinal. ¿Ok? Aquí tenemos un granuloma que prácticamente no se reconoce, parece un glomérulo. Ok. También algo que es muy marcado en este caso es la intensa fibrosis. Todo esto azul corresponde a fibrosis, formando gruesas bandas. Aquí tenemos un granuloma, diferentes grados de granuloma y la fibrosis que está formando, les digo, gruesas bandas. Tenemos. Ok, totalmente. El edema muy marcado, más o menos lo mismo. Me voy rápido porque es prácticamente lo mismo. Aimecita me dijo que les pusiera esto para si tienen algún diagnóstico con eso. Que no nos iba a soplar la respuesta porque siempre nos la ha soplado. Gracias. Con todo. Mucho gusto con todos. Yo soy Carla Chacón, soy reumatóloga en el INER. Pues muy contenta de recibir esta invitación con sobre todo neumólogos
Para mí como reumatóloga, pues la verdad es que concuerdo con muchos comentarios del chat que efectivamente es un caso difícil. Cuando como reumatólogos participamos de estas sesiones multidisciplinarias, pues nos nutrimos y dentro del abordaje de una enfermedad cavitada que, pues como comentábamos, en una imagen que tiene tantos patrones, tenemos que enfocarnos en los predominantes. Cuando tenemos una enfermedad cavitada, pues efectivamente las dos patologías que debemos descartar son las vasculitis asociadas a ANCA, especialmente la GPA, y la artritis reumatoide, que son las dos que constan dentro del algoritmo diagnóstico de una enfermedad cavitada. Cuando una vasculitis ANCA, una GPA, se acompaña de enfermedad pulmonar intersticial, pues hay que recordar que el patrón tomográfico más frecuente es la neumopatía intersticial usual. De hecho, son pacientes que tienen un comportamiento muy fibrótico. Nosotros pensamos, de hecho, que un paciente que tiene positividad a ANCA, por esta sola positividad, va a tener un comportamiento fibrosante progresivo y tiene un peor pronóstico. Entonces, la verdad es que como tenía muchísimo vidrio, no hubiera sido una de las primeras posibilidades que yo como reumatóloga hubiera pensado. Se comentó también el abordaje por síndrome de Sjögren. Recordando cómo se hace el diagnóstico, pues necesitamos tener positividad anti-RO60, una biopsia de glándula salival, que se había hecho un RO y este estaba negativo, no se comentó que se haya hecho una biopsia de glándula salival. Sin embargo, para hacer el diagnóstico a través de biopsia de glándula salival, pues necesitamos tener elementos más fuertes, como por ejemplo antinucleares positivos, que se comprueben la presencia de estos síntomas secos a través de prueba del flujo de glándula salival no estimulado o el test de Schirmer, que tampoco fueron positivos en esta paciente. Entonces, las imágenes ni la clínica me parecen compatibles con un síndrome de Sjögren. Y finalmente, pues yo estoy de acuerdo con las opiniones de que podría tratarse de sarcoidosis. Creo que el antecedente del linfoma también es relevante en ese aspecto porque se sabe que una paciente que ha tenido linfoma pues puede presentar, generalmente precede la sarcoidosis del linfoma, pero como nosotros sabemos, la sarcoidosis es de etiología desconocida, pero sí hay mecanismos de inmunidad que se encuentran relacionados, entonces me parecería un diagnóstico relevante porque se puede presentar como enfermedad cavitada. Justamente otro patrón que tiene es el retículo nodular, entonces engrosamiento septal también. Entonces yo como reumatólogo hubiera puesto esos tres diferenciales dentro del abordaje. Algo que también quería comentar, que la participación del reumatólogo pues es muy importante en las sesiones multidisciplinarias. A veces, no en todos los lugares, pues podemos tener acceso a todos los paneles de anticuerpos como los tenemos afortunadamente en el instituto, pero algo que puede ser de utilidad pues son los antinucleares por inmunofluorescencia o los ANCA, ¿no? En este caso pues no se puede hacer ANCA, pero sí ANA, que estaban por quimioluminiscencia y aún así estuvieron negativos. Entonces, todo lo que es autoinmunidad de tejido conectivo, vasculitis ANCA, se descartaría por clínica y laboratorios y pues dejaría sobre la mesa como reumatóloga el diagnóstico de sarcoidosis. Muchas gracias, Carlita, por tu participación. Y justamente también eso es de lo que mucho comentan en el chat de yo voy por sarcoidosis primaria y también reacción sarcoidea secundaria al linfoma, ¿no? También comenta por ahí Belén, que también es una parte de un diagnóstico diferencial importante por la presencia de estos granulomas que llaman bastante la atención. Sobre todo, comenta el doctor Gagiola que esos granulomas son no necrotizantes. Entonces, sí, ya, justo ya, también puso sarco. Entonces, ya díganos, doctor. Ok, tenemos una enfermedad granulomatosa sugestiva, tenemos obligación de descartar. En este caso le hicimos Zil-Nielsen, le hicimos aulamina rodamina, le hicimos Grocott, todo salió negativo. Entonces, bueno, seguimos, a ver, no avanza. Ahí está. Entonces, nuestro diagnóstico es descriptivo. Nosotros no debemos, como patólogos, hacer el diagnóstico de sarcoidosis. Debemos, en este caso, es una pleuritis y neumonitis granulomatosa sin necrosis, negativa para tuberculosis y hongos. ¿Ok? Entonces, las tinciones fueron negativas. Entonces, el diagnóstico que sugerimos es sarcoidosis, pero eso les corresponde a ustedes, los clínicos, hacer el diagnóstico. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias, doctor, por tan bonita presentación y mostrarnos esos granulomas que veíamos, que están causando muchos problemas en el paciente.
¿no? Y precisamente algo que también veíamos desde el antecedente, ¿no? Ya viendo en retrospectiva, ¿no? El caso de la paciente realmente pues sí es complicado porque tiene antecedentes, o sea, múltiples, ¿no? Incluso esos nódulos podían ser metástasis, no siempre estuvo esa presencia, ¿no? Esa posibilidad diagnóstica en todo por el linfoma, luego el carcinoma papilar de tiroides, que también da justamente enfermedad micronodular, entonces justo tenemos como varias cosas que nos hacían pues pensar en que no pudiera ser, ¿no? O sea, es como la última posibilidad y descartar. Luego lo infeccioso también es una posibilidad siempre latente, también en pacientes inmunocomprometidos, más con el antecedente que tenía pues sobre todo esta mujer, ¿no? También no creo que otro dato que también no mucho mencionamos fueron los síntomas neurológicos que la paciente tuvo, ¿no? Y que justamente recibió bolos de metilprednisolona y que después de esos bolos de metilprednisolona mejoró. Ella refería que tenía esa mejoría clínica y esa mejoría como tal neurológica, ¿no? Entonces también recordar esas manifestaciones extrapulmonares que tenemos con la sarcoidosis, que justamente una de ellas puede ser la neuritis, ¿no? Óptica. Entonces justo esos datos ya cuando los vemos hacia atrás dices, uy, creo que pudo haber sido, pero pues obviamente en el momento ves otras cosas que no te van a dar tanta luz, ¿no? Entonces en retrospectiva creo que esa es la belleza de justamente ir presentando estos casos porque a todos nos retroalimenta que para la próxima que a ti te toque un paciente que lo veas de esta manera, empieces a recordar todo esto que estamos discutiendo y que estamos viendo, ¿no? Entonces, no sé si alguien más tenga algo que agregar, algo que quieran comentar, algo que les gustaría externar. Esther. Yo lo que quería comentar es que, bueno, primero, la verdad, felicitaciones. El caso es muy instructivo, todos, creo que estábamos todos perdidos con múltiples diagnósticos diferenciales, o sea que realmente era un caso desafiante. Pero la gran pregunta que yo tengo es cómo se animaron a biopsiar este caso, ¿no? Porque creo que mostraste que tenía, si no me equivoco, Una creo que función. 25% de Una capacidad vital función. forzada, ¿no? Eso. Allá la Así doctora que Yusuyapa que nos Eso. cómo se animó. Eso. Buenísimo que lo hagan biopsiado y que haya Bien. sobrevivido el paciente. No, Pero no, no sé si yo me es hubiera cierto, animado. Santiago, lo que Yo pienso comentabas, igual, cómo nos Santiago. animamos a biopsiar, pero yo creo que la pregunta es cómo logramos convencer al cirujano de tórax que la Tal biopsiara, cual. porque nosotros estábamos tan desesperados de no tener un diagnóstico definitivo y ver cómo la paciente se nos estaba escapando de las manos, que la verdad que fuimos con todo y él pues accedió. Nosotros dijimos, puedo sacarle el pedacito de pulmón, nosotros nos hacemos cargo del postoperatorio, es una responsabilidad nuestra. Y No, gracias a Dios, pues, excelente Suyapa, que tomaron la decisión correcta, quizá. Hoy justo estábamos con Laura Alberti y Fabián Caro en el comité multidisciplinario del Hospital María Ferrer de Enfermedades Intersticiales y había un caso muy parecido y dijimos, bueno, no lo vamos a biopsiar y va a terminar siendo enfermedad intersticial inclasificable y no vamos a saber el diagnóstico. Y es la vida real. La vida real es que muchas veces estamos ahí en el límite de no animarnos o que creer que el riesgo de la cirugía es mayor que el beneficio de tener un diagnóstico en la mano y a veces es así. En este caso es muy instructivo y les agradezco todo el esfuerzo de traerlo con tanto lujo de detalle, anatomía patológica, todo. La verdad que es un caso muy instructivo. Muchas gracias en ese sentido. yo quisiera solo decir unas palabras. Una fue que oí al doctor Moisés Selman en Chile decir que se nos está olvidando hacer la biopsia pulmonar a cielo abierto y que debería de hacerse. Y es una realidad. Nosotros no tenemos criobiopsia, entonces tenemos que irnos a nuestra realidad en el hospital. Y lo otro fue que hablamos con Ivette, entonces lo presentamos con Ivette y me dice, tráelo, mándame las láminas. Y en Chile nosotros llevamos las láminas y se las entregamos al doctor y fue realmente, yo creo que el turning point para poder hacer un Hicieron diagnóstico tráfico de tacos Eso de anatomía sí. patológica. Correcto, ahí traemos los tacos de anatomía patológica y bueno, por eso pudimos hacer un diagnóstico. Belén. Excelente. Pudieron hacer el Belén. diagnóstico porque nosotros aquí planteamos un momento, será una sarcoidosis esta paciente porque tiene enfermedad granulomatosa sin necrosis y nos decía patología, no, es que sarcoidosis es un diagnóstico de descarte. Sí, le digo, pero es que ya hemos descartado todo y no hemos podido encontrar un diagnóstico. Y bueno, qué bueno que se logró hacer un caso para nosotros sumamente difícil, pero así son creo que todos los casos que todos tenemos. Yapa, cuéntanos cómo está la paciente. Quiero ¿Cómo está la paciente? Le es el damos la regalo de palabra a cumpleaños de Belén. Ivette, porque Ivette buen día cumpleaños mañana. Entonces, Mañana cumple. es el regalo de cumpleaños de Ivette. Le damos primero la palabra a Belén y luego a A Ivette. Belén.
Hola, hola con todos. Muchísimas gracias. Excelente caso. Lo disfrutamos de inicio a fin, me parece. Y yo solo quería comentar algo. En los casos de sarcoidosis, de cara a lo de la tiroides, hemos encontrado que en el seguimiento con el PET-scan nos hemos visto que en los controles muchos nódulos tiroideos captan en estos pacientes y se ganan tiroidectomías muchas veces, o al menos lo que vimos en el Hospital Clínic de Barcelona con 3 casos seguidos ante la sospecha de una enfermedad maligna, fue que a lo mejor esa conducta expectante, y en este caso fue positiva el resultado para neoplasia de la parte también tiroidea, pero que es bastante frecuente el hallazgo de estos nódulos hipercaptantes a nivel tiroideo. Entonces, es como una manifestación más de la sarcoidosis y es súper difícil, súper complicado cuando los hematólogos nos piden que el aparecimiento de un nuevo nódulo o que estos nódulos que están captando un poquito más en el PET, de qué se trata si el linfoma está controlado. Y es ahí cuando viene una desitura importantísima entre el hematólogo y el neumólogo con estos resultados de sarcoidosis. Sí, verdad. Y sí, justo ahí preguntan en el chat, Jessy y el doctora Suyapa, si quieren contestar de qué tratamiento recibió la paciente y que cómo se encuentra actualmente. Ella le decidimos el tratamiento con esteroides, que era con lo que había mejorado anteriormente, la logramos egresar. Ella ha mejorado, por lo menos clínicamente, su estado anímico de saber por fin qué es lo que tiene y que no es algo maligno. Entonces la tenemos en seguimiento para ver si podemos ofrecerle después algo más, porque la paciente tiene seguro social y en el seguro social sí hay posibilidades ya con un diagnóstico de darle otro tipo de tratamiento que a nivel público no tenemos. Okay. Sí, muy bien. Justamente ahí, por ahí comenta Carla Chacón de reumatología que sí es difícil el tema de la inmunosupresión en este paciente por el antecedente de linfoma, el antecedente de cáncer que tiene. Entonces sí se debe de ser muy cauteloso para la hora de elegir qué inmunosupresión se va a decidir o incluso considerar biológico si es que llegara no a responder al esteroide, ¿no? En este caso, si ya la tienen con esteroide y va con mejoría clínica, de acuerdo a como las guías y eso, a reserva que alguien también tenga algo más que comentar con ello al respecto, pues sí hay que darle tiempo al esteroide para que justamente vaya haciendo todo. Sí, No sé, Carla, si hay que ir así. quería comentar el tema de la inmunosupresión, pues ya como todos sabemos, primera línea esteroides, segunda línea metotrexato azatioprina y tercera línea biológico que serían inhibidores del TNF, pero siempre para nosotros los reumatólogos es un tema delicado la inmunosupresión cuando existe antecedente de cáncer, sobre todo cuando pues existe un lapso de tiempo de hasta 5 años, existe el riesgo de recidiva con el uso de biológicos porque estamos bajando incluso la respuesta antitumoral. Entonces, en este caso de una paciente que tiene una extensión importante en el compromiso pulmonar con una reducción ya grave de las pruebas de función respiratoria, habría que comentarlo con los oncólogos para decidir el mejor tratamiento. En este caso, pues, si es que hay buena respuesta al esteroide, mi opinión personal sería tratar de no llegar al biológico o pues utilizar metotrexato o azatioprina antes de lanzarse al biológico. Perfecto. Doctora Ivette, adelante, la cumpleañera del día. Gracias a todos y gracias por el regalo. La verdad es que ya oí a Santi y decir que el tráfico está bien, no pasa nada. Como ven ustedes, y quisiera que eso sí nos quede súper claro, nos acaba de decir la doctora Suyapa algo muy importante. Para la paciente ya es importante tener un diagnóstico. Entonces, a veces sí nos tiembla la mano, lo entiendo, lo entendemos todos y muchas veces nos ha pasado, pero recuerden también que es muy importante hablar con el paciente, tomar las decisiones juntas, porque a lo mejor era muy fácil para ellas decir, bueno, pues hay que tratarla como tratamos todos, ¿no? Y aquí vemos en específico en este caso, que fue lo bonito y por lo que les invitamos a que fuera el primer caso de muchos que esperamos que tengan. Y vean ustedes cómo no pasa nada, o sea, el grupo del INER que a veces piensan que somos inalcanzables, vean que no, la verdad es que yo siempre les presumo al doctor Gagiola, yo soy feliz teniéndolo a él al lado y ahora también a Saraí porque ellos nos ayudan y siempre es por el tratar de aprender. El doctor Gagiola siempre nos dice, aprendemos de cada caso y siéntense con la confianza ahorita con la nueva dirección de acercarse si tienen un caso. Ya vieron ustedes que hay mucha gente
que piensa, y para el paciente siempre va a ser mejor que lo presentemos en estos casos, porque vamos a tratar todos de hacer algo para el bien del paciente. Muchas gracias a todos, los felicito. Un caso realmente que gozamos muchísimo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Felicidades. Bueno, en honor al tiempo, creo que se han saldado la mayoría de las dudas. Creo que hemos hecho un caso muy interesante, muy instructivo, con una gran asistencia. Creo que hemos llegado a los 91, 92 personas en el pico de audiencia, así que re bien. Esther nos va a estar mandando un resumen de las ideas y proyectos que tiene en su dirección del departamento, que las presentó en el Congreso de ALAT, y que bueno, son muy interesantes, así que las va a ir mandando para que las podamos analizar también por mail en el Google Groups, que es el canal oficial de comunicación. Y les queremos recordar que en septiembre estamos organizando, bueno, ustedes saben que septiembre es el mes de la fibrosis pulmonar. Vamos a organizar específicamente un ateneo, un seminario web que va a ser dedicado a las exacerbaciones de la fibrosis pulmonar, y vamos a contar con el apoyo de otros departamentos para escuchar sus opiniones de cómo entender, cómo interpretar específicamente las exacerbaciones de fibrosis pulmonar. Así que bueno, estamos terminando la organización de eso con Esther y los vamos a invitar pronto a ese evento, vamos a poner fecha y día. Bueno, por hoy terminamos y creo que fue una jornada excelente. Un saludo para todos y cerramos aquí. Buenas noches. Buenas Buenas noches a noches, todos. gracias por estar. Chao, buenas noches. Gracias al Gracias a doctor. todos. Saludos a todos, buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos, gracias por su tiempo. Ujú, gracias. Buenas noches.